Buenas tardes. Vamos a comprobar los límites de celdas, columnas y líneas en una hoja de cálculo Google a fecha de 8 de noviembre de 2024. Resalto la fecha porque con el tiempo variará. Como hemos comentado, hoja de cálculo Google es nuestro amigo, pues tenemos que conocerlo un poquito mejor. En primer lugar, veis a la derecha que yo creo un screen que tiene un bucle para que me vaya generando todas las columnas, que es lo que tengo aquí, que me ha creado un menú y yo voy a dar clic y ya me da un error que dice que excede en 18.278 columnas. Por lo tanto, tenemos ya una prueba de que podemos insertar este número. Pero bueno, en primer lugar vamos a comprobar cuántas columnas hay. Desde la columna A, bueno, voy hasta el final y me dice desde la columna A hasta la columna ZZZ. Y ahí vemos el máximo de columnas. Correcto. Bien. Por otra parte, he creado hasta 547 líneas que en total, para que se hagan una idea, comprobarán que va un poquito lento la hoja porque estamos utilizando los límites. Aquí vemos, la hoja tiene un total de 547 líneas con la función rows, función columns, nos dice el número de columnas que tenemos, lo multiplicamos y en total nos dice el número de celdas que tenemos en una hoja. Bien, vamos a insertar una columna, a ver qué pasa. Insertar una columna. Queda demostrado de que hemos superado el límite de 18.278 columnas. ¿Qué ocurre si insertamos una línea? Insertar una línea y nos dice que esta opción aumenta el número de celdas en 10 millones. Por lo tanto, queda comprobado que estamos en el límite. Quiere decirse que en una hoja podemos tener, mejor dicho, en un libro podemos tener 547 líneas y un total de 18.278 columnas. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, aumento la cantidad y escribo el número de líneas predeterminado al crear una hoja, que son 1000? Pues con esta formulita que hemos creado en la celda E3 nos dice que podemos crear 10.000 columnas. En la celda G3 se crea otra fórmula donde me dice el número de líneas que podemos crear. O sea, del máximo de columnas solo 547. Si yo pongo, por ejemplo, 2 columnas, pues nos dice que podemos crear 5 millones de celdas. Bien, como veis, aquí está la ayuda un poquito más abajo, hasta 10 millones de celdas o 18.278 columnas. Bueno, he hecho una comprobación. Primero vamos a eliminar las filas porque, como veis, he colocado un texto que dice: en varias hojas puedes contener el máximo de columnas si no excede el máximo de celdas. Bien, vamos a eliminar las filas. Vamos a dejar hasta 35 filas nada más. Selecciono las de la 35 a las 547. Le digo editar, eliminar filas.
Bien. ¿Qué ocurre si yo ahora mismo añado otra hoja? Duplicar. Como estamos en los límites, un poquitito de paciencia. Y lo que va a ocurrir es que no va a dar error. Por lo tanto, también queda comprobado que yo puedo tener varias hojas con el máximo de columnas en cada hoja si no excede el máximo de celdas del libro. Muchas gracias.